Seguimos con el segundo tema del máster de Unity. Y lo que vamos a hacer es mejorar la UI del proyecto del mini shooter. Y para ello descargaremos una serie de imágenes para mejorar lo que es el aspecto visual de la interfaz del jugador. Utilizando, por ejemplo, un icono para saber los enemigos restantes que quedan, otro icono que me determinará la oleada actual y finalmente también añadiremos funcionalidad adicional a través de la munición restante que le queda al jugador antes de recargar. Ya que además ahora añadiremos también la funcionalidad de recargar, la cual se basará en un atributo adicional llamado tiempo de recarga. Entonces, siempre y cuando tenga que recargar, deberá esperar ese tiempo de recarga para empezar a volver a disparar. Y bien, en primer lugar iremos a FreePic, que es una página que nos ofrece recursos para que podamos utilizar en nuestros juegos. Yo, por ejemplo, he seleccionado estas tres imágenes, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Esta la utilizaré para el icono de los enemigos restantes, esta otra para los rangos que me determinarán según la oleada en la que nos encontremos y finalmente estas barras que las utilizaré como fondo para incluir las cantidades numéricas con la munición restante, los enemigos que quedan por eliminar en la oleada actual y la puntuación. Entonces descargaré estas tres imágenes y las editaré para eliminar el fondo y, en este caso, para tener barras de distintos tamaños, ya que si luego quiero escalar el tamaño de la barra se deformará. Entonces, a través de un programa de edición de imágenes vectoriales, como puede ser Inkscape o Illustrator, podríais editar estas imágenes, ya que al descargarlas tenemos el archivo tanto en formato JPG como NPS. Entonces, si abrimos este archivo a través de un programa de edición de imágenes vectoriales, lo podríamos editar. Yo en mi caso lo he abierto con Illustrator, pero bueno, si no lo tenéis, podéis utilizar perfectamente Inkscape. Entonces desde aquí, por ejemplo, podría quitarle el fondo para que fuera transparente y luego incluso sacar lo que sería esta parte fuera para poder luego, a través de programación, desplazarla dentro de lo que sería esta barra. Podría hacerlo con los dos y además, tal y como he dicho antes, podríamos tener distintas copias con tamaños distintos, ya que si yo, por ejemplo, lo escalara en Unity, lo que sucedería es que se deformaría como lo estáis viendo hasta ahora. Mientras que si sabéis utilizar este tipo de programas, pues podríais seleccionar, por ejemplo, una parte de ellas y a partir de ahí crear distintos tamaños. Podríamos hacernos este tamaño de aquí, luego, por ejemplo, pues podría hacer una copia, pasarla aquí abajo y luego hacer incluso un tamaño un poquito más pequeño e incluso también podría extraer esta parte de aquí y tenerla suelta o sacar esta otra. Entonces podría hacer todo tipo de modificaciones sobre lo que es la imagen original. Luego los portaría a PNG y ya finalmente dentro de Unity cortaría cada una de esas partes para tener distintos sprites. Y algo también que no he mencionado y es muy importante es que siempre que utilicéis imágenes de FreePic debéis atribuir a la página su autoría. Es decir, la podréis utilizar, pero deberéis indicar que la habéis descargado de aquí. Y bien, aquí tendría una carpeta con cada una de esas imágenes que he descargado y he editado. Importante también recordaros lo que dije ya en el otro vídeo. Siempre que exportéis esa imagen, indicadle que tanto la anchura como la altura sean múltiplo de 4. De este modo se podrá realizar esa compresión. Entonces seleccionaríamos las 4, las arrastraríamos a la carpeta Sprites, seleccionaremos las 4 y le indicaremos en Texture Type que es de tipo Sprite 2D and UI. Haremos clic en aplicar. Esta primera me servirá para simular la munición, esta segunda para saber los enemigos restantes, luego tendría los emblemas y finalmente aquí una serie de formas. Entonces ahora lo siguiente sería estas tres imágenes que voy a recortar, seleccionarlas e indicarle que el Sprite Mode es múltiple. Lo aplicaremos y ahora seleccionaremos cada una de ellas. Por ejemplo, empezaremos con la de las calaveras y haremos clic en Sprite Editor. Y a partir de ahí, a través de Slice, vamos a dividir esa imagen, en este caso, por ejemplo, en 3 filas y 3 columnas. Para ello, Grid by Cell Count, le indicaremos 3×3. Entonces haremos clic en Slice y ahora deberíamos editar los bordes de cada uno de esos sprites. Esto se podría hacer rápidamente a través de Trim y luego ya perfilarlo si quisiéramos dar algún margen o algún espacio, como veremos luego. Pero bueno, de momento vamos a utilizar Trim, que lo que hará es, a través de ese canal alfa, detectar cuándo empieza el color para delimitar el espacio que ocupa el sprite.
Aquí, por ejemplo, en algunos no lo ha hecho del todo bien, simplemente sería subirlo un poco y de nuevo trim. Lo tendríamos el de abajo, este por ejemplo lo subiríamos un poco y trim. Y finalmente aquí subiríamos también un poco, trim. Entonces finalmente para recortar cada uno de estos iconos haremos clic en aplicar y al volver a Unity pues tenemos ya cada uno de esos sprites individuales para poder utilizarlos. Haremos lo mismo con los emblemas, de nuevo Sprite Editor, y aquí en este caso pues le vamos a indicar que tiene 5 columnas y 2 filas. Haremos clic en Slice y de nuevo haremos el trim para cada uno de los emblemas. De nuevo haremos clic en aplicar y pasaremos a hacer lo mismo con el de las formas. Aquí si por ejemplo no tenemos ningún orden establecido, pues podemos hacer clic y arrastrar cada uno de ellos y haciendo trim los vamos seleccionando. Sería otro, este otro de aquí. Iríamos uno por uno seleccionando cada uno de ellos. Finalmente aplicamos. Entonces a continuación vamos a utilizar estos sprites para modificar el aspecto visual tanto de la munición como de la puntuación actual como las oleadas. Entonces ahora realmente no vamos a poner oleada 1, sino que vamos a poner un icono de enemigo y luego una cantidad que representará los enemigos que quedan por eliminar en la oleada actual. Mientras que en la puntuación, a medida que vayamos subiendo de oleada, cambiaremos lo que es el emblema. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con lo que sería la oleada. Entonces aquí de momento vamos a eliminar todo el texto y dejaremos el número 3, que son los enemigos restantes que nos quedan por eliminar en la oleada actual. Y a partir de ahí vamos a crear un nuevo componente de la UI de tipo IMatch. Lo vamos a sacar fuera y le vamos a llamar oleada. Y a lo que es oleada, que realmente representa la cantidad numérica, le vamos a poner cantidad, por ejemplo. Y lo vamos a poner como hijo de oleada. Entonces oleada tendrá como imagen una de las barras, por ejemplo esta de aquí. Entonces aquí además le vamos a indicar que preserve el aspecto original de lo que es el sprite, para que no se deforme. Y le vamos a aumentar el tamaño. Por ejemplo lo pondremos a 130. Además lo vamos a alinear arriba a la izquierda y lo colocaremos en la posición exacta que queramos. Y luego cantidad lo vamos a poner centrado, ya que realmente será el GameObject padre, que es oleada, el que mandará respecto a su posición. Entonces si por ejemplo en cantidad lo ponemos centrado y todo a 0, estaría justo al centro de lo que es el GameObject padre. Entonces si lo pusiéramos centrado tanto en horizontal como en vertical, pues podríamos comprobar que está al centro. Pero en nuestro caso lo vamos a alinear a la derecha y al centro. Y lo desplazaremos un poquito a la derecha para que si luego, por ejemplo, tenemos una cantidad que tiene 2 dígitos, quede de la siguiente forma. Entonces en principio lo dejaremos a 3 y además la fuente también se la vamos a aumentar un poco, por ejemplo a 50. Comprobaremos que caben bien los 2 dígitos. Y ahora además vamos a añadirle un icono. Para ello de nuevo clic derecho sobre oleada y en UI IMatch. Aquí le vamos a poner de nombre icono, también estará como hijo de oleada. Y ahora seleccionaremos alguno de los iconos que queramos utilizar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este y lo voy a desplazar un poquito a la izquierda. E incluso si veo que queda un poco pequeño, lo que es el borde, podría seleccionar el sprite de tamaño superior, que sería este de aquí, aumentándole pues lo que sería el tamaño. Aquí realmente no hace falta cambiarlo los dos, ya que como le he puesto Preserve Aspect, pues no lo va a deformar. Entonces el texto ahora lo movería un poquito más a la derecha, para que luego si hay algún dígito adicional, pues se pueda ver perfectamente. Y además las letras no las vamos a poner en rojo, vamos a poner un tono así azul, por ejemplo así, y automáticamente pues me cambia el color en los otros 2 marcadores, ya que los 3 utilizan el mismo material. Y bien, con ello ya tendríamos lo que es la parte de los enemigos restantes. Ahora vamos a hacer algo muy similar, pero para la puntuación. Entonces para ello, de hecho, voy a copiar y pegar lo que es oleada, eliminaré cantidad y le pondré como hijo de oleada 1 puntos. Esto realmente será puntuación. Incluso podríamos poner puntuación UI y oleada UI. Entonces puntuación UI lo vamos a poner arriba a la derecha, lo pondremos a 0 y ahora ya lo colocaremos en la posición que queramos. Ahora la diferencia es que vamos a utilizar en el icono, por ejemplo, este primer icono que tenemos aquí con el primer emblema. Y a partir de ahí, según la oleada, iremos cambiando entre un emblema u otro. Sin embargo, ahora como podéis ver, los emblemas, algunos están deformados.
Y eso realmente es porque al recortar esos distintos sprites, unos tienen una proporción distinta a otros. Entonces, para solucionarlo, de nuevo, le indicaríamos preserve aspect. Pero ahora, como podéis ver, aunque se mantenga ese aspecto, hay unos más grandes que otros. Y esto de nuevo es por las proporciones que tiene la imagen al hacer esos recortes. Entonces, si quisiéramos que todos los emblemas tuvieran el mismo tamaño, se podría hacer desde dentro del script. Pero para no tener que hacerlo a través de código, podríamos, a través del Sprite Editor, crear una serie de bordes para ajustar las imágenes y que más o menos todas tengan el mismo tamaño. Y para que podáis comprobarlo, de hecho, vamos a seleccionar esta imagen e iremos al Sprite Editor. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que al mismo tiempo se pueda ver cómo se va actualizando el tamaño de lo que sería el sprite en la UI. Entonces, además, también voy a seleccionar el icono para que podamos ir cambiando el icono y ver cómo se va modificando el tamaño. Entonces, por ejemplo, estos tres tienen el tamaño adecuado, pero por ejemplo este es más pequeño. Entonces lo que podríamos hacer es seleccionar ese recorte y añadirle un borde. Esto lo podemos hacer modificando lo que es el tamaño y a través de estos puntos en color verde crear ese borde. Entonces, si por ejemplo le indicamos que tenga un borde por la izquierda de 20 y por la derecha de 20, ahora si lo apuramos y lo aplicamos, fijaros lo que ha sucedido. Se ha hecho todavía más pequeño, porque realmente lo estamos haciendo más ancho. Sin embargo, si lo hacemos al contrario, es decir, si lo subimos hacia arriba y lo bajamos un poco, y ahora le ponemos el borde por arriba y por abajo, al hacer clic en aplicar, como podéis ver el icono se ha hecho un poco más grande. E incluso, si lo bajamos más y jugamos con lo que son los bordes, lo vamos a poder ir estableciendo como queramos. Entonces al final se trata de que seáis capaces de, a través del Sprite Editor, configurarlos para que todos tengan más o menos el mismo tamaño. Entonces, si por ejemplo las dimensiones de la imagen no me permiten hacerlo crecer tanto, lo que podría hacer es cambiar el tamaño de lo que es el icono a 130 por 130 y los otros iconos, si quedan muy grandes, reducirlos añadiéndoles lo que sería un borde. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner un borde de 20 por cada uno de los lados y ajustarlo a ver qué tal queda. Por ejemplo, hacemos clic ahora en aplicar y como podéis ver se ha hecho más pequeño. Entonces sería ir jugando con estos valores. Por ejemplo, lo pondremos todo a 30 y a partir de ahí lo ajustaremos. Si vemos que corta un poco, pues podríamos incluso un borde hacerlo un poco más pequeño. Lo aplicaríamos o además podríamos bajar lo que es el tamaño y subirle lo que es el borde. De nuevo aplicaríamos, ahora lo habríamos subido un poco. Entonces sería ir probando hasta dejarlos pues todos de un tamaño similar. Sin embargo, para este caso en particular, lo mejor sería coger el emblema más grande, que es este de abajo a la derecha, y adaptar a ese tamaño en concreto el resto de iconos. Tal y como lo tengo seleccionado ahora, tiene un ancho de 530 y una altura de 344. Entonces sería poner este mismo valor en cada uno de los otros recortes. Y aquí pues podría decidir si quiero incluir este pico, haciéndolo más ancho, o dejarlo como está. Podría hacer una primera prueba haciendo clic en aplicar y seleccionando ese emblema. Como podéis comprobar, me ha cortado ese trozo. Esa sería una opción, o podría hacerlo más ancho, aplicarlo y ver cómo quedaría ahora. Ahora incluso podría jugar con el tamaño, si quisiera verlo más grande, o dejarlo como lo tenía antes y recortarlo un poco por los laterales, dejándolo en 520 de ancho por 344 de altura. Entonces, como digo, ese mismo tamaño lo deberé aplicar a cada uno de los otros recortes. Entonces, una vez tenga el tamaño ajustado en cada uno de ellos, lo siguiente sería centrarlos teniendo en cuenta el límite superior de arriba para que todos estén más o menos en la misma posición. Entonces, una vez los tenga ajustados, haríamos clic en aplicar y ahora podríamos ir probando entre los distintos emblemas y comprobar si todos tienen más o menos el mismo tamaño. Si en alguno de ellos el tamaño no nos termina de gustar, pues sería seguir editando a través del Sprite Editor. Entonces, además, también le vamos a poner un color así, un tono un poco gris,
para que no resalte tanto. Y al icono de la calavera, de hecho, también le vamos a poner una tonalidad un poco azul, para que el diseño pues sea más uniforme. E incluso a lo que sería el borde también le vamos a dar una tonalidad así un poco azul, tanto a la oleada como a lo que sería la puntuación. Y luego el texto de la puntuación lo vamos a poner al centro, en la 00, en este caso centrado en vertical y a la derecha en horizontal. Entonces lo desplazaremos hacia la derecha. Aquí si por ejemplo tuviéramos 100 puntos o 999, para que no se vea justo encima, pues el icono lo podríamos desplazar un poquito también hacia la izquierda y comprobar pues que se acoplan bien cada uno de los emblemas. Y las letras, no me termina de gustar el color, voy a ponerlo un poco más oscuro, por ejemplo así. Y finalmente faltaría lo que es la parte de la munición. Entonces aquí de nuevo voy por ejemplo a copiar puntuación UI y le llamaré munición UI. Y aquí en vez de puntos le voy a poner cantidad. Entonces munición UI lo voy a poner bajo a la izquierda, pondremos en la 00 y a partir de ahí ya lo colocaremos. Aquí realmente lo que voy a quitar es este cantidad y voy a enlazar el que tenía previamente. Y ahora aquí en icono voy a seleccionar este de aquí que me servirá para saber las balas restantes que me quedan en el cargador actual. Y además esta munición, la forma, se la voy a poner la que es más larga y bastante más grande. Aquí este cantidad es el de la oleada y no lo tenía que haber tocado. Y munición es realmente el texto con la munición restante. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí 500, que es la munición que tenemos ahora de inicio, y el icono lo vamos a desplazar hacia la derecha, lo vamos a hacer bastante más ancho, ajustaremos el texto, centro en horizontal y a la izquierda. Subiremos un poco y lo que es el icono de la munición, desplazaremos un poco a la izquierda y lo haremos un poquito más grande. Y aquí de nuevo vamos a ponerle una tonalidad así un poco en color azul. Y ahora una vez tengamos ya diseñada lo que es la UI, iríamos al script del mini shooter, donde ahora además vamos a añadir un iMatch llamado munición UI. Y esta variable realmente la utilizaré para cambiar dentro de lo que es el icono de la munición el valor utilizado en Filed llamado FileAmount. Entonces le indicaré que el file method es en horizontal. Entonces, este FileAmount, como vimos ya, es un valor entre 0 y 1 que indicará la cantidad del sprite que vamos a ver. Entonces, en principio yo he puesto 10 barras y lo que haremos por código es decrementarlo en 0,1. De modo que cuando disparemos una vez estará así, cuando disparemos dos así, cuando disparemos la tercera vez se quedará así, hasta que al final se quede completamente vacío. Entonces será cuando recargará y se volverá a llenar de nuevo poniéndose a 1. Entonces, para poder realizar esas modificaciones, necesitamos enlazar de algún modo este iMatch con el mini shooter. Entonces, por ello, si seleccionamos el mini shooter, debemos enlazarle en munición UI lo que sería el icono de la munición. Entonces, aquí incluso podríamos ponerle mejor munición y aquí, por ejemplo, cantidad, para identificar bien pues, que se trata de la munición. Y luego, como variables de control, tendría también un private bull recargando. Entonces, si está recargando, no podrá disparar. Pero además también arriba, que se me ha olvidado decirlo antes, tendríamos un nuevo atributo serializable llamado tiempo de recarga, que estará limitado entre 0,2 y 2. Ese valor será el tiempo que se deberá esperar el jugador para volver a disparar una vez se haya puesto a recargar. Entonces en principio lo tenemos a 1, por lo tanto cuando consuma esas 10 balas deberá esperar un segundo, que será mientras estará recargando, para empezar a volver a disparar. Entonces en principio en el start ese recargando lo vamos a poner a false. Y luego ya abajo tendríamos una modificación adicional sobre el método disparar y los métodos recargar y completar recarga. Entonces veamos en primer lugar la modificación sobre disparar, en la cual pues simplemente hemos añadido estas dos instrucciones. Entonces siempre y cuando pueda disparar, porque ha pasado tiempo suficiente del último disparo y además tiene munición suficiente, se reiniciaba a tiempo último disparo, decrementábamos la munición y se mostraba por pantalla. Pues ahora además munición UI.FileAmount será igual a munición módulo 10 multiplicado por 0,1. Con esto lo que vamos a conseguir es que el FileAmount esté entre un valor entre 0 y 0,9. Es decir, siempre que disparemos se decrementarán 0,1 y como la imagen la tengo preparada para que tenga esas 10 barras y cada 0,1 se elimine una, pues simulará que se está eliminando una barra de ese sprite.
Y luego además deberemos comprobar si realmente se ha agotado esa barra y deberemos recargar. Entonces si fileAmount es igual a 0, invocamos al método recargar. Aquí incluso también podríamos hacer munición módulo 10 igual a 0, entonces cada vez que se disparen 10 balas, se recargará. Y recargar lo que hace es poner recargando igual a true y luego invocar a completar recarga cuando haya pasado tiempo recarga. Esto lo que hace es invocar a este método de aquí abajo en base al atributo tiempo recarga. Si por ejemplo lo tenemos a 1, pondrá recargando a true y al segundo invocará este método, poniendo recargando de nuevo a false y munición UI.fileAmount poniéndolo a 1, de modo que se completarán esas barras del cargador actual. No obstante, aquí deberíamos hacer una modificación adicional para que no pueda disparar si está recargando. Entonces esto realmente lo vamos a añadir arriba de todo en el update a través de este if recargando false. Entonces actualizaremos el tiempo de disparo si no está recargando. Entonces mientras no esté recargando hacemos ese tiempo último disparo más igual time delta time. E incluso para que cuando se complete la recarga pueda disparar enseguida, lo que podríamos indicarle también es que tiempo último disparo sea igual a velocidad disparo. Con ello lo que estamos indicándole es que ha pasado el tiempo suficiente para que pueda disparar. Así cuando se complete la recarga enseguida ya podrá disparar, ya que tiempo último disparo será mayor o igual a velocidad de disparo, en este caso serán iguales. E incluso aquí, para que se lea todo un poco mejor, lo que voy a crear es un entero adicional llamado munición restante cargador, el cual realmente será munición módulo 10. Entonces me indicará las balas restantes que quedan en el cargador actual, que de hecho será lo que utilizaré para multiplicarlo por 0,1 y para la condición. E incluso aquí también le añadiría una condición adicional para que únicamente pueda recargar si le queda munición, ya que puede que se haya quedado sin munición. Entonces además, munición mayor que 0. Y hasta aquí lo que serían las modificaciones sobre lo que es el código del mini shooter. Ahora simplemente nos faltaría probarlo y comprobar que todo funciona correctamente. Para ello lo ejecutaremos. Entonces ahora, cada vez que disparo, fijaros que se decrementa en 1 la cantidad de disparos restantes y además se actualiza lo que es el icono de la barra de disparo. Si mantengo pulsado, pues voy disparando según la velocidad de disparo que tenga en el mini shooter. Aquí, por ejemplo, estoy manteniendo pulsado y al final pues no lo puedo ni eliminar porque como necesita esa recarga de 1 segundo, pues al final se recupera. Podría, por ejemplo, bajar la velocidad de disparo al mínimo, mantener pulsado hasta recargando, pero al final pues lo puedo eliminar. Mientras que el último enemigo, si mantengo pulsado, cuando hago la recarga se regenera toda la vida. En cambio, si el tiempo de recarga lo pongo al mínimo, pues ahora al final sí que lo puedo llegar a eliminar. Y algo que me faltaría es modificar el texto de la oleada y lo que sería el emblema, ya que ahora me aparece todo este texto y no sería correcto. Entonces, en el evento que se encargaba de modificar texto oleada, ahora simplemente vamos a poner que me muestre los enemigos restantes. Si bajamos al mínimo la velocidad de disparo y el tiempo de recarga, ahora al ejecutarlo, pues podremos comprobar que se actualizan los enemigos restantes. Ahora quedan 2, 1... y ahora 4. Estamos en la siguiente oleada. Entonces ahora lo siguiente sería que se modifique ese emblema cada vez que se incrementa la oleada. Entonces para ello necesitaríamos enlazar este icono, que lo tenemos en puntuación, a través de, por ejemplo, pues una image llamado icono oleada. Entonces aquí arriba incluiremos ahora icono oleada UI, o incluso le vamos a poner emblema. Pero claro, además nos faltaría tener una lista con cada uno de esos emblemas. Entonces para ello podríamos hacer sprite emblemas. Entonces siempre y cuando cambiemos de oleada deberemos modificar ese icono. Entonces cuando actualicemos la puntuación, emblema UI.sprite será igual a emblemas oleada actual menos 1, ya que en principio tendremos el emblema de la posición 0. Entonces cuando pasemos de la oleada 1 a la oleada 2, deberemos tener el segundo emblema de ese array que tendrá índice 1. Entonces aquí indicamos, actualizamos el emblema de la oleada.
Aquí deberíamos tener en cuenta que si hacemos muchas más oleadas, aquí tendremos un problema, ya que nos saldremos de rango. Entonces podríamos hacer aquí pues un int índice y seleccionar el mínimo entre oleada actual -1 y emblemas.length -1. Entonces finalmente establecemos el emblema UI.sprite a emblemas a través de ese índice que hemos calculado previamente. Entonces luego dentro de Unity, en el mini shooter, deberemos establecer en puntuación, en vez de icono, podríamos poner directamente emblema y lo arrastraríamos hasta aquí y luego en emblemas pues añadiríamos cada uno de esos 10 emblemas. Este sería el 1. Entonces pondríamos cada uno de esos 10 emblemas. Y otra cosa que podríamos empezar a hacer es refactorizar un poco y organizar lo que sería el mini shooter, ya que tenemos una gran cantidad de variables serializables y variables de control. Incluso aquí, por simplificar, también podríamos eliminar parte de lo que es el start y dejar únicamente aquellas instrucciones que sean necesarias en el propio start. Por ejemplo, pues puntuación jugador igual a 0, posición actual igual a 0, oleada actual 1, enemigos oleada actual igual a 3, todo esto lo podríamos quitar, barra correr vacía igual a false, tiempo último disparo igual a 0 y recargando igual a false. E incluso enemigos eliminados lo podríamos inicializar arriba de todo al mismo tiempo que lo declaramos. Entonces dejaríamos estas asignaciones y podríamos separar pues, las que están inicializadas y las que no lo están. Variables de control sin inicializar. Y toda esta parte pues la podríamos separar a través de headers. Aquí, por ejemplo, configuración del movimiento, configuración de fuerzas. Aquí, por ejemplo, configuración del disparo. Aquí pondríamos la duración de correr. Esta parte inferior la podríamos poner como UI. De hecho, podríamos quitar los comentarios. Configuraciones cámara. Y finalmente, de momento, vamos a poner configuraciones adicionales. Entonces, si lo guardamos todo y volvemos a Unity, ahora tendremos lo que es el script del mini shooter mucho más organizado. En primer lugar tendríamos los elementos de la UI, con el array de los 10 emblemas, luego el enlace al personaje principal, la configuración del movimiento, con las velocidades, gravedad, altura, salto y duración de correr, luego la configuración de las fuerzas de empuje y de disparo, la configuración específica del disparo, con la munición, velocidad de disparo y tiempo de recarga, a continuación los dos arrays con las cámaras de pie y cámara de agachado y finalmente configuraciones adicionales de lo que sería el mini shooter, como por ejemplo el animator de los enemigos tipo 1, el prefab de esos enemigos, la zona de respawn, sensibilidad, el límite en la rotación vertical y los distintos colores que tendrían las monedas. Y antes de pasar a comprobar que todo funciona correctamente, quiero mencionar algo importante sobre la interfaz de usuario. Y es que cada uno de estos elementos lo tenemos en un canvas llamado UI. Entonces, dependiendo de la configuración del canvas scaler, si por ejemplo lo tenemos en constant pixel size, lo que hace es escalar basándose en un tamaño de píxel constante. Esto significa que los elementos de la UI mantendrán el mismo tamaño en píxeles sin importar la resolución o el tamaño de la pantalla. Entonces, si lo dejamos así, realmente ahora, si por ejemplo tuviéramos una pantalla Full HD, los iconos de la UI se verían con este tamaño. Si fuera 4K, se verían mucho más pequeños. En cambio, si fuera una resolución como la XWGA, lo que haríamos es ver esos elementos de la UI más grandes. Entonces, un uso típico de este modo de escalado es cuando queramos que los elementos de la UI tengan el mismo tamaño en píxeles en todas las pantallas. Aunque normalmente lo que se suele hacer es indicarle
Scale with Screen Size. De este modo, estamos basándonos en el tamaño de la pantalla. Entonces, podríamos definir una resolución de referencia, como en este caso Full HD, 1920 x 1080, y a partir de ahí la UI se escalará en relación a esa resolución para adaptarse a otras resoluciones de pantalla. Ahora lo tenemos en WXGA, pero si lo ponemos en Full HD, el tamaño de los iconos, como podéis ver, es el mismo, e incluso si lo ponemos en 4K tampoco notaremos la diferencia. No obstante, aquí debemos tener en cuenta el Screen Match Mode, el cual priorizará el ajuste basándose en la anchura, en la altura o una mezcla entre ambos. Si por ejemplo dejamos Expand y ponemos resolución libre, al escalarlo, el tamaño de los iconos de la UI, como podéis ver, se hace más pequeño. Si por el contrario pusiéramos Shrink, ahora ese tamaño, cuando la proporción de pantalla se hace más estrecha, no cambia, pero si la proporción fuera más ancha, esos iconos se harían un poquito más grandes. Fijaros que ahora, al hacerse una resolución mucho más ancha, esos iconos crecen. Entonces yo en mi caso lo voy a poner con Shrink, ya que en este caso, aunque la pantalla se haga más estrecha, lo que es la UI va a ser exactamente igual. De hecho, aquí podríamos utilizar estas resoluciones típicas o, además, utilizar un simulador. Este simulador lo que me permite es ver la interfaz de usuario en algunos de los dispositivos más utilizados. Aquí, por ejemplo, tendrían un iPad Pro de 12,9 pulgadas de 2018. Y aquí podría rotarlo y ver también pues, cómo quedaría en vertical. Podría incluso poner un iPhone 12 Pro Max. Lo podría rotar para ver qué tal queda. O cualquier otro de estos dispositivos. Bien, ya para terminar vamos a realizar una última prueba para que podáis comprobar cómo se actualiza de forma correcta toda la UI. Tanto los enemigos restantes, como la munición, como el emblema. Entonces lo ejecutaremos. Ahora, como podéis comprobar, quedan dos enemigos. Uno. Y cuando elimine este, pasaremos a la siguiente oleada. Entonces, el emblema ha cambiado y ahora tenemos 4 enemigos restantes. Si los eliminamos, quedaría otro enemigo. Pasamos ya a la tercera oleada. Ahora tenemos 5 enemigos. Aquí habrían 2 más. Y como podéis comprobar, el icono de la oleada va cambiando a medida que vamos derrotando enemigos. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.